Hola, muy buenos días gente, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a Proyecto Historia, aquí al frente en el antiguo Egipto, en el videojuego Assassin's Creed Origins y en su faceta o modo Discovery Tour, que nos permite conocer el antiguo Egipto tal y como era mediante una especie de guías turísticas. No os expliqué en la introducción cómo las íbamos a hacer, sí que expliqué el orden y todo eso, pero lo que haremos era dejar que la máquina hable, es decir, el videojuego con su locutor, y si vemos algo interesante a comentar, pues lo iremos comentando. Si veo alguna cosa que me guste comentar, la diré, alguna cosa que quizás valdría la pena rectificar o alguna cosa que creo que puede ser errónea. Ya veremos cómo está el tema, pero me parece muy interesante. Así que sin más dilación, comencemos con la primera de ellas. Las grandes regiones de Egipto, 4 paradas, dura 2 minutos. Esto es para ir, empezar a... esto es como el aperitivo, la entrada, el entrante, más bien. Así que vamos con él. Bienvenido a Grandes Regiones de Egipto. Vamos a subirnos a la barquita y vamos a cogerla. Qué bonito el moverse con una barquita por el Nilo. Joder, macho. ¿Qué? Valle, cuidado con el carnet de conducir barquitas de estas, ¿eh? Lo tenéis que sacar, porque vaya mal. La vida del antiguo Egipto se concentraba en las orillas del Nilo y se dividía en dos regiones. El Bajo Egipto se situaba en el delta del Nilo, cerca del mar Mediterráneo, y el Alto Egipto estaba al sur, adentrándose en África. Por su proximidad al mar Mediterráneo, las temperaturas en el Bajo Egipto eran menos extremas que en el Alto Egipto. Bien, esta información es bastante precisa, es cortita, sencilla, para que entendáis un poco pues, la composición del antiguo Egipto. Y es cierto que en el Alto Egipto, prácticamente creo que, por lo que leí, si no me equivoco fue en la historia del antiguo Egipto de Jan Saut, creo que fue allí, si no me acuerdo bien, creo que solamente llovió una vez al año en el Alto Egipto, en época de incluso los ptolomeos. ¿Qué ha pasado? Hasta el año 3100 antes de la Era Común y la unificación de Egipto, cada región tenía su faraón y su corona. La corona del Bajo Egipto era roja y portaba los símbolos del papiro y la abeja. La corona del Alto Egipto era blanca y portaba los símbolos del loto y el junco. Sí, no sé si lo mencionará después, si no lo comentamos. Realmente la simbología del faraón en época ya faraónica, es decir, del 3100 al 3100 antes de Cristo hasta la época prácticamente de los Ptolomeos, la época romana, el faraón portaba las dos coronas, cada una era del Alto Egipto y otra era del Bajo Egipto. Evidentemente esto viene de esta época, de cuando se unifican ambas tierras, se unifican también las coronas y la simbología. Esto es un detalle muy importante y que lo tengáis anotado. La verdad que por lo menos como introducción está genial. Pero el tema de la lluvia creo que lo podéis revisar incluso en datos geográficos hoy en día. Y creo que antes era incluso más húmedo, así que tampoco es que lloviera mucho precisamente. En ambas regiones había ciudades rivales, en especial Memphis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto. En ambas regiones existían cultos religiosos diferentes, cada uno veneraba a sus propios dioses. Esto lo matizaría un poquito, porque sí, está bien dicho en las ciudades rivales Memphis y Tebas, por ejemplo, pero habría que ver en qué periodo, porque es que depende mucho. Ya lo explicaremos cuando terminemos la visita. Muchos de los templos estaban diseñados de forma que representaran a las dos regiones, y las ceremonias incluían a menudo al Alto y al Bajo Egipto en sus ritos. De hecho, un comentario, ya que tenemos ahí un templo enfrente y creo que hemos terminado la visita. Efectivamente, vamos a dejar la barca ahí, que os explico una cosa antes de ir al siguiente punto. De hecho, el templo que veis ahí delante, que es el templo de Ptah o de Ptah en Memphis, fijaros en la forma que tiene la fachada en sí. No sé cómo ver si la portada, la fachada, da igual. Como podéis ver, fijaros que en el medio tenemos, donde están las dos estatuas del fondo, no las que tenemos aquí delante, tenemos, digamos, ahí las salas de Ra, si no me equivoco, creo que eran, ¿vale? Y tenemos como dos montañas. Simboliza el símbolo del Ajet, el símbolo del horizonte, o de la montaña, en el que por el medio de esas dos pasaba el sol. De hecho, hay alineamientos astronómicos que explican un poco esto.
es para que tengáis un poco de idea pues, de la simbología de los templos y que seguramente a lo largo de estos capítulos lo iremos viendo con más profundidad. Pero la verdad es que está genial. Creo que por lo menos la información de este primer capítulo es bastante precisa. Simplemente anotarlo del tema de las ciudades rivales, que depende de la época, una ciudad es más rival que otra. A principios del Antiguo Egipto, Memphis yo creo que no tenía más discusión. Sí que a partir del Reino Medio y a partir del Reino Nuevo, que os tenéis aquí, fijaros, aquí, en la cronología. Sobre todo, a partir de estos periodos, sí que ya hay una rivalidad fuerte, porque además te vas acabando con la hegemonía en el Alto Egipto y además en todo el país. Aunque Memphis siempre seguirá siendo una ciudad muy importante porque alberga el culto del dios Ptah, y del que ahí tenéis el templo, y que para los menfitas era el dios creador. Es decir, ya hablaremos un día de mitología egipcia y por qué no es tan unificada como parece, sino que tiene bastantes vertientes. Vamos a ir a la segunda, llevamos casi 6 minutos, joder, me confundo siempre, y vamos a ver el segundo recorrido, que es la del Nilo, 9 minutos. Pues con este lo terminamos, porque si no se nos va a hacer el tiempo. Tiene pinta de ser muy largo, vamos a viajar por él. Vamos a hacer de momento viaje rápido, porque es que no sé dónde está cada uno. Y si queréis ya un día hacemos un paseíto por lo que es la Tierra en sí. Vamos a darle a comenzar. Bienvenido a el río Nilo, fuente de vida. Vamos a subirnos a una barquita, vaya, cuidado, estando la fastidies con la barca. Perfecto, vamos a la primera parada. Los antiguos egipcios llamaban tierras negras al terreno fértil y oscuro del Nilo. El desierto de alrededor eran las tierras rojas. La tremenda diferencia entre el terreno productivo y el desierto baldío tuvo gran influencia en la cultura, en la mitología y en la religión. De hecho, Heródoto decía que Egipto era un regalo del Nilo. Y de hecho, Seth, cuando se convierte en un dios malvado, se mete en el dios del desierto y del caos. El desierto simboliza el caos frente a la vida que supone el Nilo. Y los egipcios llaman Kemet a Egipto, que significa eso, la tierra negra. El Nilo marcó gran parte de la civilización egipcia. Por ejemplo, su ciclo estacional era tan estable que el calendario de los antiguos egipcios giraba a su alrededor. Después de las inundaciones de la temporada de crecidas o Ajet, los terrenos de cultivo podían ararse. Luego venían las estaciones de cultivo y de cosecha, llamadas Peret y Shemu. Estas estaciones regulares, unidas a la abundante fauna y al suelo fértil, permitieron a los habitantes de Egipto alimentarse de forma autónoma y tener un comercio potente. Efectivamente, hay 3 estaciones con sus respectivos meses, ya hablaremos de ellos, me parece muy interesante. Fijaros lo bonito que está, es una maravilla. La verdad que aprender de Egipto así, y de historia en general, aprendiendo así, sería una maravilla. Yo creo que es muy interesante, por eso me ha gustado traeros esta idea al canal. Así que bueno, vamos a la siguiente parada y a ver qué nos sale. El río Nilo, que fluye desde el sur hacia el norte, atravesaba con elegancia el Alto y el Bajo Egipto. Las grandes ciudades de Egipto estaban situadas junto a esta fuente de vida. La civilización egipcia disfrutó de gran prosperidad económica y cultural durante más de 4000 años, protegida por cordilleras y desiertos que hacían de barrera contra los enemigos y sustentada por las plantas y la fauna del Nilo. Sin el Nilo, como he dicho antes, Egipto no hubiera existido. Heródoto ya lo dijo, Egipto es un regalo del Nilo. De hecho, las primeras culturas se hacen respecto a grandes ríos, Tigris, Éufrates, el Nilo, también por ejemplo el río en el Valle del Indo, en el río Indo. Y en China el río Amarillo, por supuesto. Tanto los antiguos egipcios como los antiguos griegos llamaban al Nilo el río en sus respectivos idiomas. El Nilo recorre más de 6.700 kilómetros y es uno de los ríos más largos del mundo. Fluye desde el sur hacia el norte y atraviesa 11 países. El río Nilo nace en la región de los grandes lagos subecuatoriales, donde se encuentra uno de los más grandes del mundo, el lago Victoria, cerca de Tanzania. Efectivamente, de hecho creo que es el segundo después del Amazonas. Hasta hace unos pocos años era el más largo del mundo. El inicio del Amazonas parece que se ha encontrado un poco antes de lo que se pensaba,
y ese margen de kilómetros tan escaso lo ha convertido en el más largo, y al Nilo en el segundo. Pero vamos, es un río larguísimo, me han dicho en el lago Victoria, además de que luego está el otro afluente del Nilo que nace en Etiopía y que es el causante de las lluvias monzónicas que luego provocan las inundaciones del Nilo periódicas. Lo cual es también muy interesante cómo la geografía influye en la historia de un país. Por eso es importante conocer un poco el entorno, ¿no? Para saber un poco la historia. Pero bueno, vamos a seguir. Nos hacen aquí disfrutar un poco de las vistas, pero no quiero perder de vista la marca, que la línea nos ayuda a seguir. El río fluye parcialmente dividido a través de bosques del África ecuatorial, pantanos, tierras volcánicas, estepas y desiertos, de donde recoge diversos sedimentos que luego transporta hasta Egipto. La arteria principal, conocida como el Nilo Blanco, se une al Nilo Azul en Jartum. Aquí es donde transcurre a través de ricos depósitos de limo y nutrientes que arrastra a su paso. Correcto, no me acuerdo exactamente cuál era el Nilo Blanco y el Nilo Azul, por eso no quiero mencionarlo. El blanco es el que nace si no me equivoco, en el lago Victoria, luego el azul es el que viene de Etiopía. Y aquí los tenemos. Y bueno, vamos a seguir. Espero que os esté pareciendo interesante esta visita y espero que le deis mucho cariño y mucho apoyo para que, bueno, para que llegue más gente y tenga éxito y así traer más contenido de este tipo. Si os gusta, apoyadlo a tope porque tenemos la intención de completar este recorrido. Vamos a ver qué nos comenta el siguiente apartado, que lo tenemos ya aquí mismo. A lo largo del cauce del Nilo hay 6 cataratas que crean obstáculos naturales entre las distintas secciones del río. Las cataratas son largas zonas de unos 100 kilómetros, en las que las aguas rápidas sortean de forma tumultuosa enormes montones de rocas y bancales de piedra. De hecho, creo que los edificios llegan hasta la tercera, pero no recuerdo bien del todo. Y en diferentes épocas, es decir, hasta la época de Tutmosis III no se llega a las cataratas más profundas en Nubia, pero al principio creo que llegan hasta la segunda o la primera, no llegan hasta más lejos. Es que evidentemente las cataratas del Nilo son un obstáculo, diferente hacen de muralla natural también fronteriza, lo cual pues ayuda bastante. Disculpadme chicos, este pequeño corte, que os habéis dado cuenta seguramente, y además os lo digo ahora, pero es que han venido a la casa y estaban reparando una cosa y bueno, ha pasado ya más de una hora, entonces he perdido un poco el hilo, pero bueno, vamos a seguir la actividad, vamos a seguir la guía y ya me iré reenganchando yo, porque ahora mismo estoy un poco desorientado. Nada, vamos hasta adelante. A ver qué dice. Tras atravesar Nubia y la última catarata, el río se adentra oficialmente en Egipto, en Asuán. Pero todavía faltan 1000 kilómetros hasta llegar a El Cairo y al delta, donde actúa como una auténtica fuente de vida para los lugareños antes de desembocar en el Mediterráneo. Por supuesto que estamos, se repite un poco en esa situación, ¿no? Aunque va explicando los procedimientos del Nilo, dónde nace y dónde llega, insiste mucho en el tema de la vida y efectivamente el Nilo es la fuente de vida de Egipto, como os he dicho. Sin el Nilo no habría Egipto. Y nada, vamos a seguir. Nos faltan 2 paradas si no me equivoco y se están empezando a alargar un poco más de lo que quería el vídeo, pero bueno, hay paradas que son muy largas y que hay que dedicarles más tiempo. Si empezamos con una parada de 9 minutos o 10, pues seguramente el vídeo lo termine ahí, haga solamente esa parada y punto. Es decir, no os preocupéis que vamos a hacerlas todas y si os siguen gustando, pues podéis seguir viendo los demás vídeos que vaya publicando. Así que intentaré que por lo menos tengáis, cuando se publiquen 2 o 3 capítulos,
publicados a la vez, para que por lo menos pues tengáis más entretenimiento si lo queréis. Los regadíos y el uso del agua en el antiguo Egipto dependían sobre todo del Nilo. Sin embargo, también tenían acceso a arroyos, ríos y a varios lagos grandes. El delta, situado en el extremo norte del Nilo, también llamado Bajo Egipto, es una gran zona de regadío en la que el río se divide en diversos ramales. Efectivamente, en la zona del Bajo Egipto era una zona muy importante por este motivo. El río se dividía en varios ramales y esto provocó, por ejemplo, que a veces las ciudades se cambian de sitio. Pi-Ramsés, la capital de Ramsés II, acabó trasladándose a Tanis, o eso se cree, debido a que los cambios de las corrientes, los cambios de los tramos del Nilo acabaron por inundar parte de esa ciudad. Así que imaginaros un poco cómo cambiaba y la importancia de esta zona, donde habían bastantes ciudades, pero por desgracia se han conservado pocas por esto mismo, por la humedad y por los canales del Nilo, que han provocado que la mayoría de ellas pues hayan desaparecido prácticamente. A diferencia del Alto Egipto, donde hemos conservado la mayoría de los monumentos porque están prácticamente fuera de la zona de influencia del río. No sufren esa humedad que tenemos en esta zona de aquí, por ese motivo sencillamente. Y creo que aquí está el último capítulo ya de este recorrido del Nilo. En el delta había varios lagos costeros salobres, separados del mar por estrechas lenguas de tierra. Estos lagos, mezcla de aguas más y menos profundas, marismas y llanuras arenosas, acogían gran cantidad de fauna y de vegetación acuática y terrestre. También había algún que otro bandido, oculto entre los cañaverales, a la espera de viajeros desprevenidos. Esto lo desconocía, es decir, no sé esto de los bandidos. Hombre, es evidente que los bandidos siempre van a buscar sitios óptimos para atacar, y desde luego aquí, lleno de arbustos y vegetación en general, pues se puede perfectamente. Y nada, espero que os haya gustado esta primera visita, lo vamos a dejar aquí. Nos despedimos por hoy. Y bueno, pues disculpad ese pequeño corte que no me hubiera gustado hacerlo, pero ha tocado hacerlo, veis, por 4 minutos. Pero bueno, espero que os haya gustado de verdad esta idea, esta introducción a Egipto a través del Discovery Tour de Assassin's Creed Origins. Dadle un buen like, suscribiros, compartirlo para que llegue más gente y así pues que este contenido pues tenga éxito, que llegue a muchísimas personas y el conocimiento de la historia pues se siga difundiendo a través de la divulgación usando videojuegos. Bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.